He visto algunas cosas en mi vida, cosas que harían llorar a un hombre adulto. Pero nada, y quiero decir nada, se compara con lo que me encontré aquella noche en los densos bosques del noroeste del Pacífico. Soy un antiguo Navy SEAL y he servido a mi país durante buena parte de mi vida. He visto la guerra, he visto la muerte, he visto lo peor de la humanidad. Pero esto era diferente. Yo estaba en una misión. Una privada, un amigo mío, un lugareño, se había estado quejando de extraños sucesos alrededor de su propiedad. Ganado que desaparece, ruidos extraños en la noche, las obras. Me imaginé que probablemente era un oso o un puma, pero insistió en que era algo más. Había vivido en esta zona toda su vida y juraba que nunca había visto ni oído nada parecido. La primera noche que estuve allí, acampé cerca del límite de su propiedad, donde se habían registrado la mayoría de los disturbios. Era una noche clara. Las estrellas brillaban por encima de los imponentes pinos. Siempre había tenido una conexión con esta zona, ya que había pasado aquí muchos veranos cuando era niño. Los bosques, las montañas, formaban parte de mí. Pero aquella noche los sentía diferentes, inquietante. Estaba a punto de acostarme cuando lo oí. Un extraño chasquido, como dos piedras golpeándose entre sí. Venía de la línea de árboles, justo fuera de mi vista. Cogí mi linterna y mi arma, y me dirigí hacia el sonido. Y entonces lo vi. Estaba agachado en el suelo, moviéndose a cuatro patas. Era pálido, tan pálido que casi brillaba a la luz de la luna. Su cuerpo estaba demacrado, como si no hubiera comido en semanas. Pero su cara era algo salido de una pesadilla. Grandes ojos negros que parecían absorber la luz. Una boca abierta que parecía un vacío. Y sin nariz, solo piel lisa y pálida. Me quedé inmóvil, con el corazón latiéndome en el pecho. Los combatientes enemigos miraban a la muerte a la cara. Pero esta criatura me aterrorizaba. Se movía con una velocidad y agilidad antinaturales, deslizándose entre los árboles con una gracia que contradecía su horrible aspecto. Lentamente, sin dejar de mirarla, me observaba, sin apartar sus ojos negros de los míos. Volví a oír el extraño chasquido, ahora más fuerte. Procedía de la criatura. Volví a mi campamento, con la mente a 1000 por hora. ¿Qué era esa cosa? ¿De dónde venía? Y lo más importante, ¿qué quería? Pasé el resto de la noche en vela, con los ojos fijos en la línea de árboles. La criatura no volvió a aparecer, pero podía oír sus chasquidos, un recordatorio constante de su presencia. Al día siguiente, comencé mi investigación en serio. Necesitaba saber más sobre esta criatura, sobre lo que estaba pasando en este bosque. Tenía la sensación de que esto era solo el principio, que había más en esta historia de lo que podía ver, y estaba decidido a averiguar qué era. En los días siguientes empecé a indagar más. Hablé con los lugareños. Les pregunté si habían visto u oído algo extraño. La mayoría me ignoró. Dijo que era solo la vida silvestre o el viento. Pero unos pocos. Algunos tenían historias de criaturas extrañas en el bosque, de ganado que desaparece, de ruidos espeluznantes por la noche. Un anciano, residente de toda la vida en la zona, me habló de los pálidos. Según él, existían desde que tenía memoria. Eran criaturas del bosque, dijo, que no debían ser vistas por ojos humanos. Me dijo que los dejara en paz, que dejara que el bosque guardara sus secretos. Pero yo no podía hacer eso, no después de lo que había visto. Pasaba las noches observando el límite de los árboles, esperando a que la criatura volviera a aparecer. Y cada noche, como un reloj, oía el chasquido. Era como si se burlara de mí, recordándome su presencia. Pero nunca aparecía, nunca salía de las sombras. Empecé a cuestionarme, a preguntarme si lo había imaginado todo. Pero entonces oía el chasquido,
y recordaba esos ojos negros, esa boca abierta. Sabía que no lo había imaginado. Sabía que era real. Una noche, una semana después de mi primer encuentro, decidí adentrarme en el bosque. Necesitaba encontrarlo. Necesitaba enfrentarlo. Recogí mi equipo y encendí la linterna, abriéndome paso en la oscuridad. El bosque estaba inquietantemente silencioso. El único sonido era el crujido de las hojas bajo mis botas. Me moví despacio, con los sentidos en alerta máxima. Sentía que se me erizaba el vello de la nuca. Podía sentir la inquietud asentándose en mi estómago, y entonces apareció el chasquido. Ahora era más fuerte, más cerca. Giré la linterna hacia el sonido, con el corazón latiéndome en el pecho, y allí, en el haz de luz, lo vi. La criatura, la pálida, me observaba. Sus ojos negros reflejaban la luz. Estaba a 4 patas, con el cuerpo pegado al suelo. Permaneció inmóvil un momento, y luego se movió. Era rápido, más rápido que cualquier cosa que hubiera visto. Se escabulló entre los árboles, desapareciendo en la oscuridad. Me quedé inmóvil mientras el silencio del bosque se cerraba a mi alrededor. Sentí un fuerte impulso de seguirlo, pero algo me contuvo. Un instinto primario, una advertencia interior. Entonces supe que no debía seguirle, que no debía descubrir los secretos de aquella criatura. Volví sobre mis pasos por el bosque. El chasquido había cesado. El bosque volvía a estar en silencio. Pero ahora el silencio era diferente. Era un silencio respetuoso, un entendimiento mutuo entre la criatura y yo. Llegué a mi campamento justo cuando salía el sol. Recogí mi equipo, con la mente acelerada. Lo había visto al pálido. Me había aventurado en su territorio. Había oído su chasquido espeluznante. Entonces supe que no podía quedarme, que no podía seguir investigando. Había visto demasiado, había ido demasiado lejos. Me fui esa mañana, dejé atrás el bosque y a los pálidos, pero aún oigo los chasquidos, aún veo esos ojos negros en mis sueños. Sé que siguen ahí fuera, en los bosques del noroeste del Pacífico. Soy guarda forestal desde hace 7 años y aunque la mayor parte del tiempo se trata de tareas rutinarias, vigilar senderos, ayudar a excursionistas perdidos, lidiar con algún que otro animal salvaje, no son tan emocionantes como la gente cree. Pero una vez tuve un encuentro que todavía me pone la piel de gallina y no se lo he contado a mucha gente porque, bueno, ¿quién me creería? Empezó como un día bastante normal. Estaba destinado en un parque nacional conocido por sus vastos bosques, kilómetros de rutas de senderismo y una fauna bastante diversa. Ese día, mi trabajo consistía en controlar unas cuantas cabañas remotas que teníamos repartidas por el parque. Estas cabañas no las usan los turistas. Son más bien puestos avanzados de los guardabosques, pequeños lugares donde podemos descansar o refugiarnos si el tiempo se pone feo. Ese tipo de cosas. Estaba en uno de los senderos más aislados. Es una parte bastante espesa del bosque, por la que no pasan muchos excursionistas a menos que tengan mucha experiencia. Es el tipo de lugar donde los árboles son tan densos que, incluso en pleno día, parece el crepúsculo. También hay una extraña quietud. No hay mucho canto de pájaros ni ruido de animales. Es casi inquietante si lo piensas demasiado. Me dirigía a una de las cabañas más alejadas, en lo profundo del bosque. Es una caminata un poco larga y yo estaba acostumbrada al aislamiento, pero aquel día algo me parecía raro. Al principio no sabía qué era. Tal vez fuera el silencio, tal vez la forma en que los árboles parecían demasiado inmóviles, pero tenía una sensación punzante en las tripas que no podía quitarme de encima. Pero seguí adelante. Pensé que solo estaba paranoico. Sucede a veces cuando estás solo en la naturaleza durante mucho tiempo.
tu mente te juega malas pasadas. Finalmente llegué a la cabaña a media tarde. Es una estructura pequeña, apenas lo bastante grande para un catre y una estufa de leña, pero robusta. Entré y lo comprobé todo. No había señales de entrada de animales, ni problemas con el tejado o las ventanas. Todo en orden. Pero cuando volví a salir, esa sensación de inquietud me golpeó como un ladrillo. El aire había cambiado. Era más pesado, más denso, como la atmósfera justo antes de una tormenta. Pero no había ni una nube en el cielo. Solo esa opresiva quietud. Y entonces me llegó el olor. Al principio era débil, pero inconfundible, como a carne podrida. Ahora he tratado con un montón de animales muertos en el bosque antes, pero esto era diferente. No era el típico olor a podrido. Era más agudo, más penetrante, como si algo mucho más grande que un ciervo o un oso hubiera muerto y se hubiera dejado pudrir durante días. Cogí mi radio, pensando que al menos debía informar a los otros guardabosques del extraño olor, pero, por supuesto, estaba demasiado adentrado en el bosque para recibir señal. Típico. Así que decidí comprobarlo yo mismo. Tal vez un oso había derribado un alce, o tal vez algunos cazadores furtivos habían dejado algo atrás. En cualquier caso, era parte del trabajo. Seguí el olor, adentrándome en el bosque. A medida que me acercaba, el olor se hacía casi insoportable, como si se me metiera en la piel y me ahogara los pulmones. Y entonces encontré la fuente, o al menos lo que quedaba de ella. Allí, en un pequeño claro, estaban los restos de algo. Ojalá pudiera decir exactamente lo que era, pero estaba tan destrozado, tan hecho pedazos, que no pude identificarlo. Parecía que había sido un animal grande, tal vez un alce o un alce, pero el cadáver había sido despedazado. Y quiero decir destrozado. Esto no era el trabajo de los carroñeros o incluso un oso. Parecía que algo lo había desgarrado con una fuerza salvaje y antinatural. El suelo estaba empapado en sangre, el hedor abrumador. Pero lo que realmente me impactó fue el hecho de que no había huellas. No había huellas, nada. Ninguna señal de lo que había hecho esto. La hierba y el follaje alrededor del cadáver estaban intactos, como si lo que lo hubiera matado simplemente hubiera aparecido, hecho su trabajo y desaparecido. Fue entonces cuando lo oí. Un gruñido bajo y gutural. No muy lejos. Prácticamente se me paró el corazón. No me asustan fácilmente los animales, pero esto era diferente. No era el sonido de un oso o un lobo. Era más profundo, más amenazador, y vibraba en el suelo bajo mis pies. Me quedé inmóvil, escudriñando la arboleda, tratando de vislumbrar lo que fuera que estaba haciendo ese sonido, y entonces lo vi. Al principio, solo era una sombra entre los árboles, algo enorme que se movía fuera de mi vista. Pero a medida que se acercaba, pude distinguir más detalles y se me heló la sangre. Esta cosa, esta criatura, no se parecía a ningún animal que hubiera visto antes. Era alto, más de 2,5 metros, y estaba cubierto de pelo enmarañado, pero su cuerpo no era el adecuado. Sus miembros eran demasiado largos, demasiado desgarbados, como si estuvieran estirados más allá de lo natural. Y su cara, nunca olvidaré su cara. Tenía unos ojos hundidos y brillantes, amarillos, penetrantes, como si me miraran directamente al alma. Su boca estaba llena de dientes irregulares, demasiados para su cabeza, y estaban manchados de sangre. Me miraba fijamente, me observaba, y enseguida me di cuenta de que no era un animal tonto. Esta cosa era inteligente y me estaba evaluando, decidiendo si valía la pena el esfuerzo. Retrocedí lentamente, tratando de no hacer ningún movimiento brusco, pero soltó otro gruñido, esta vez más fuerte, y supe que tenía que correr. Me di la vuelta y salí corriendo por el bosque, con el corazón latiéndome en el pecho y la adrenalina disparada. Podía oírlo detrás de mí,
atravesando la maleza, con sus pesadas pisadas golpeando el suelo como un trueno. Corrí más rápido que nunca, zigzagueando entre los árboles, tratando de poner la mayor distancia posible entre esa cosa y yo. Pero por mucho que corriera, oía cómo se acercaba a mí a cada paso. No me atrevía a mirar atrás. Sabía que si lo hacía, perdería los nervios y me paralizaría. La cabaña aún estaba demasiado lejos y sabía que no lo lograría. Me ardían las piernas, me dolían los pulmones, pero seguí empujando. El sonido de la persecución de aquella criatura me hacía avanzar. Justo cuando pensaba que no podía ir más lejos, divisé un saliente rocoso más adelante. Era empinado, pero sabía que si podía escalarlo, podría poner algo de distancia entre la criatura y yo. Trepé por las rocas, con las manos resbalando en la piedra húmeda y las piernas temblando de cansancio. Podía oír a la criatura en la base del afloramiento, gruñendo, sus garras raspando la piedra mientras intentaba seguirme. Pero era grande, demasiado grande para trepar por el estrecho saliente, y recé para que no encontrara otra forma de subir. Llegué a la cima jadeando, sin apenas poder recuperar el aliento. Me giré para mirar hacia abajo, esperando ver a la criatura aún en el fondo, pero ya no estaba. Sin más, había desaparecido, sin sonido, sin rastro, como si nunca hubiera estado allí. Permanecí en aquel saliente durante horas, con el corazón acelerado, esperando a que la criatura volviera. Pero nunca volvió. Al final, la adrenalina desapareció y el cansancio se apoderó de mí. Tenía que volver a la cabaña. Tenía que salir de aquel bosque antes de que anocheciera. Así que bajé por las rocas y emprendí el camino de vuelta, mirando constantemente por encima del hombro, medio esperando que esa cosa volviera a saltarme encima. Llegué a la cabaña justo cuando se ponía el sol. Me encerré dentro y esperé a que pasara la noche. No dormí. Cada sonido, cada susurro me ponía nerviosa, convencida de que la criatura seguía ahí fuera, esperándome. Pero la noche transcurrió sin incidentes, y cuando amaneció, hice las maletas y me marché. Nunca informé de lo sucedido a los superiores. ¿Cómo iba a hacerlo? ¿Qué iba a decir? ¿Qué me perseguía una criatura enorme y sedienta de sangre que no pertenecía a ninguna especie conocida? Me echarían del trabajo, o peor, me internarían en un psiquiátrico. Así que me callé. Me aseguré de evitar esa zona siempre que patrullaba e intenté olvidarlo todo. Pero no he podido olvidarlo. Incluso ahora, cada vez que salgo al bosque, siento que me vigilan, que esa cosa sigue ahí fuera, esperando a que cometa un desliz. Tal vez siga cazando, esperando a la próxima persona desafortunada que se adentre en su territorio. O tal vez se trate de un encuentro aislado al que he sobrevivido por casualidad. En cualquier caso, no voy a correr ningún riesgo. Y si alguna vez te encuentras en lo profundo del bosque, lejos de la civilización, y empiezas a sentir que algo te observa, confía en tus instintos, porque a veces las cosas en la oscuridad son reales. He sido guarda forestal en el Parque Nacional de Yosemite durante la última década. Ha sido un buen trabajo, muchas de las cosas habituales: guiar excursiones, mantener senderos, lidiar con excursionistas perdidos, ya sabes, las cosas típicas de los guardaparques. Pero últimamente han ocurrido cosas que no tienen nada de típicas. Todo empezó con un incidente. Estaba en mi ruta de patrulla habitual cuando recibí una llamada a primera hora de la tarde sobre un disturbio cerca de Half Dome. Yo ya estaba en la zona, así que acudí. Cuando llegué, me encontré a una mujer de unos 30 años con cara de terror y señalando al cielo. Yosemite es un lugar de belleza natural. Es tranquilo, está bien cuidado. Pero lo que ella estaba señalando era algo que nunca había visto antes. Afirmó que había visto un ovni. Al principio pensé que solo estaba viendo cosas. Tal vez estaba deshidratada
o tenía mal de altura. Pero entonces yo también lo vi, una extraña luz en el cielo, moviéndose de formas que no tenían sentido. Pero se pone más extraño. Mientras intentaba calmarla y averiguar qué estaba pasando, la luz se disparó de repente hacia nosotros. Fue tan rápido, era solo un borrón, y luego desapareció. Informé del incidente, pero fue descartado como un posible dron o algún tipo de ilusión óptica. No le di mucha importancia. Pasaron unas semanas sin incidentes inusuales y pensé que tal vez todo había terminado. Pero entonces volvió a ocurrir una y otra vez. Cada vez la luz parecía estar más cerca y ser más intensa. No me importa decir que empezaba a asustarme. Los de arriba empezaron a preocuparse por la seguridad de los excursionistas. Yosemite es un lugar inmenso con muchas zonas salvajes y remotas. El parque empezó a aumentar las patrullas en la zona, pero nada parecía disuadir a la extraña luz. Entonces, casi exactamente 2 semanas después del último avistamiento, otro incidente. Esta vez, la luz no apareció y desapareció. Se quedó flotando en el cielo sobre la media cúpula. Era tan brillante que iluminaba toda la zona. No pude distinguir lo que era, pero definitivamente no era un dron o un avión. La luz era tan brillante que casi cegaba. Tuve que taparme los ojos con la mano para poder mirarlo. Palpitaba como un latido y emitía un zumbido bajo que podía sentir en el pecho. Comuniqué la situación por radio, pero solo recibí estática. Volví a intentarlo, pero seguía igual. Era como si la luz interfiriera en la señal. Estaba solo con una extraña luz flotando sobre mí. No voy a mentir, estaba asustado. Decidí volver a la estación de guardaparques, pero cuando me di la vuelta para irme, la luz se movió. Cruzó el cielo dejando un rastro de luz tras de sí y luego desapareció, sin más. Me quedé allí, mirando el cielo vacío, intentando encontrarle sentido a lo que acababa de ver. Pero no había ninguna explicación lógica. No se parecía a nada que hubiera visto u oído antes. Al día siguiente, volví a informar del incidente a mis superiores. Seguían escépticos, pero no podían ignorar que algo extraño estaba ocurriendo en el parque. Decidieron traer a algunos expertos para que investigaran. Durante las semanas siguientes, el parque se llenó de científicos. Instalaron equipos y acamparon con la esperanza de ver la extraña luz. Pero nunca apareció. Era como si supiera que estábamos observando y decidiera pasar desapercibida. Cuando creíamos que todo había terminado, volvió a ocurrir. Esta vez no era solo una luz, era un ovni completo. Se cernía sobre la media cúpula, como antes, pero esta vez estaba más cerca. Estaba tan cerca que pude distinguir los detalles. Era redondo y metálico, con luces a su alrededor. Estaba en silencio, excepto por ese zumbido bajo que podía sentir en mis huesos. Mientras observaba el ovni, me invadió una extraña sensación de calma. Era como si tuviera que estar allí, como si fuera mi destino. Sé que parece una locura, pero así es como me sentí. Entonces, sin previo aviso, el ovni se elevó hacia el cielo y desapareció. Fue tan rápido, era solo un borrón de luz, y luego desapareció, sin más. Me quedé mirando el cielo vacío durante lo que me pareció una eternidad. Estaba asombrada, pero también un poco decepcionada. Tenía muchas preguntas, pero sabía que nunca encontraría las respuestas. Al día siguiente, el parque bullía de emoción. Todos querían saber qué había pasado, pero yo no podía decírselo. No podía expresar con palabras lo que había vivido. Era algo que había que ver para creer. En las semanas siguientes, los avistamientos cesaron. Los científicos recogieron sus equipos y se fueron. Y los entusiastas de los ovnis se trasladaron al siguiente punto caliente. La vida en el parque volvió a la normalidad, pero yo había cambiado. Había visto algo extraordinario, algo de otro mundo. Sabía que no estábamos solos en el universo.
Así que continúo con mi trabajo de guardabosques, guiando excursiones y manteniendo los senderos. Pero cada noche miro al cielo y me pregunto si volverán, si volveré a ver esa extraña luz. Y tengo esperanzas. Espero de verdad que así sea. Soy un tipo normal como tú. Trabajo como guardabosques en los montes Apalaches. Es un trabajo tranquilo la mayor parte del tiempo. Pero este invierno pasado, las cosas se pusieron un poco raras, muy extrañas. Así que estoy ahí fuera en las montañas, ¿verdad? Es temporada baja, no hay mucha gente. Mi amigo y yo, Joe, estamos haciendo nuestra limpieza habitual. Estamos tratando de limpiar todo antes de una gran nevada que se avecina. Hay un arroyo que atraviesa la zona. A la gente le gusta pasar el rato allí, pero dejan un desastre. Así que Joe y yo estamos caminando a lo largo del arroyo recogiendo basura. De repente Joe ve algo. Tiene buen ojo para las huellas de animales y ha encontrado algunas que no corresponden. Hay huellas de pezuñas, grandes, que conducen al arroyo y luego de vuelta al bosque. Pero aquí está el truco. Son bípedas, como si lo que hizo estas huellas caminara en dos patas. Raro, ¿verdad? Así que decidimos seguir las huellas. Nos llevan al bosque y está claro, esta cosa es pesada. Las huellas son profundas y se dirigen al sureste. Llevamos unos 20 minutos de caminata cuando sentimos el olor de algo malo. Huele a huevos podridos. Seguimos caminando y el olor se hace más fuerte. Las huellas nos llevan a un viejo árbol hueco. El olor es insoportable. Ahora Joe examina el árbol y saca esta cosa. Es como una piel, pero está cubierta de escamas. También es grande, como de tamaño humano. Ambos estamos asustados en este punto. Llamamos por radio a los otros guardabosques. Les contamos lo que encontramos y nos largamos de allí. Cuando regresamos, los otros guardabosques están llenos de preguntas. Les enseñamos la piel y se quedan tan perplejos como nosotros. El jefe de los guardas nos dice que nos mantengamos alejados de la zona durante un tiempo. Pasan unas semanas. Todos hemos estado fuera a causa de la nieve. Cuando volvemos, lo primero que hacemos es revisar la zona donde encontramos la piel. Nada. Ni huellas, ni piel, ni olores extraños. Pero durante los siguientes meses seguimos encontrando estos trozos de piel escamosa. Son más pequeños que el primero, pero tienen el mismo olor a huevo podrido. Y la semana pasada, Joe encontró más huellas de pezuñas bípedas cerca de un campamento. No sé lo que está pasando, pero estoy preocupado. Sea lo que sea esta cosa, está manteniendo un perfil bajo, pero no estoy seguro de cuánto tiempo va a durar. Unas semanas después de que Joe encontrara esas huellas, yo estaba patrullando. Era tarde, el sol se estaba poniendo, y yo estaba a punto de dar por terminado el día. Estaba caminando a lo largo del arroyo, disfrutando de la tranquilidad, cuando oí un crujido en los arbustos. Me giré y allí estaba. Una criatura a dos patas, a pocos metros de mí. Me quedé inmóvil, sin saber qué hacer. Era grande, más grande que cualquier ser humano que hubiera visto. Debía medir por lo menos 2 metros. Su cuerpo estaba cubierto de escamas, igual que la piel que encontramos. Eran de un color verde oscuro, casi negro. Las escamas eran ásperas y dentadas, como si pudieran cortarte si las tocabas. Tenía una cola larga y gruesa que se balanceaba lentamente hacia adelante y hacia atrás. Sus patas eran musculosas y terminaban en pezuñas, como las huellas que encontramos. Pero la parte superior de su cuerpo era donde las cosas se ponían realmente extrañas. Tenía brazos largos y musculosos, con manos que terminaban en garras afiladas, y su cara era casi humano, pero no del todo. Tenía un largo hocico con dientes afilados que brillaban a la luz del sol. Sus ojos eran de un amarillo penetrante y estaban fijos en mí. Me quedé paralizado de miedo mientras me observaba. No se movió, no hizo ningún ruido. Se quedó allí mirándome con aquellos ojos amarillos.
No sé cuánto tiempo nos quedamos mirándonos. Me parecieron horas, pero probablemente solo fueron unos minutos. Entonces, sin previo aviso, se dio la vuelta y desapareció en el bosque. Me quedé allí un momento tratando de procesar lo que acababa de ver. Luego, me di la vuelta y corrí de vuelta a la estación de guardaparques. Les conté a los otros guardas lo que había visto y se quedaron tan sorprendidos como yo. Decidimos vigilar más de cerca la zona y advertir a los visitantes que tuvieran cuidado. No sé qué es esta criatura ni de dónde viene, pero sí sé una cosa: está ahí fuera. Este demonio está ahí fuera en los montes Apalaches y tengo la sensación de que no va a ir a ninguna parte pronto.